El señor Reddit dice. Me exigieron que asumiera la paternidad de un niño que no era mío, mis padres me atacaron legalmente, y ahora se presentan como las víctimas de todo el desastre. Embaracé a la hermana de mi amigo, pero ella mintió al respecto. Mis padres me desheredaron, pero ahora que saben la verdad, están suplicando que los perdone. De acuerdo, aquí está la cosa. Necesito sacar esto de mi pecho porque mi vida se volvió un desastre total hace alrededor de un año. Permítanme empezar desde el principio, porque créanme, esta es una de esas situaciones en las que simplemente dices, en serio, ¿qué demonios está pasando? Nunca imaginé que estaría aquí compartiendo esto en Reddit, pero supongo que eso es lo que sucede cuando tu familia se vuelve loca y te quedas parado ahí preguntándote, ¿cómo pasó esto? Mi amigo Dave tiene una hermana llamada Jenny. Ambos han estado en mi vida durante años. No parece algo importante, ¿cierto? Todos crecimos en la misma zona y ocasionalmente nos juntábamos. Jenny nunca fue del todo como los demás. No quiero sonar cruel, pero ella lidiaba con algunos problemas de salud mental. Para ser honesto, no era mi asunto y no conozco todos los detalles. Todos sabían que Jenny tenía dificultades, pero Dave nunca mencionaba mucho al respecto y yo no preguntaba. En cualquier caso, Jenny me llamó inesperadamente hace un año para decirme que estaba embarazada. Bien, eso está bien, con la excepción de un pequeño detalle, ella afirma que yo soy el padre. Lo juro, mi cerebro simplemente dejó de funcionar en ese instante. Pensé, ¿qué? Permítanme ser muy claro, nunca he abrazado a Jenny, mucho menos tenido una relación íntima con ella. Por lo tanto, no podía ni siquiera comprender cómo hacía tal afirmación ridícula contra mí. Le dije de inmediato, Jenny, no sé de qué estás hablando, pero no hay forma de que sea el padre. Nunca hemos estado cerca de esa manera. Sin embargo, ella simplemente lo repetía una y otra vez, como si mágicamente fuera a recordar una noche que nunca ocurrió. Para decirlo suavemente, era extraño. Aunque por dentro estaba entrando en pánico, intenté mantener la compostura, pensando que tal vez esto era el resultado de sus problemas de salud mental o algo así. Es en este punto cuando las cosas empiezan a salir mal. Jenny se niega a hacerse una prueba de paternidad prenatal. No quería avanzar, aunque yo estaba sentado ahí pensando, si estás tan segura de que es mi hijo, ¿por qué no haces la prueba y lo demuestras? Era un festival de culpas y yo no estaba comprando nada. Decía cosas como, necesitas estar ahí para tu hijo y nos estás abandonando antes de que el bebé siquiera haya nacido. Por lo tanto, dejé en claro que no firmaría nada si ella no elegía hacerse la prueba. No tenía intención de comprometerme legalmente con un niño que no era mío. Fácil, ¿verdad? Debería haber sido el fin de todo. Pero estaba equivocado. La historia familiar comienza. Mis padres se enteraron unas semanas después. Mis padres tienen esta cosa de valores tradicionales y, en cuanto se enteraron del asunto, perdieron el control, completamente. Todavía los quiero, pero ahí estaba yo tratando de hablar mientras ellos no escuchaban y me llamaban nombres como desgracia y irresponsable. No me escucharon cuando les dije, mamá, papá, este no es mi hijo. Jenny simplemente está inventando cosas. No podían sacarse de la cabeza la idea de que yo era quien había traído este bebé al mundo. Después de eso, hubo muchas discusiones feas. Para ser honesto, todavía estoy dolido por cosas que se dijeron y que probablemente no se puedan retractar. A pesar de mis repetidas garantías de que no era mi hijo, mis padres insistieron en presionarme para que hiciera lo correcto y me convirtiera en padre. No les importaba. Ya me consideraban culpable. Dijeron que no podían creer que yo rechazara a mi propio hijo y que no me criaron para ser un irresponsable. Ni siquiera estaba en el mismo estado cuando Jenny habría quedado embarazada, lo cual hace que la situación sea aún más extraña. Sí, supuestamente quedó embarazada mientras pasaba un mes entero en casa de una amiga. Mis padres ignoraron esto cuando se los mencioné. La gente comete errores, dijeron. Sí, esto era más que un simple error, era una acusación grave que podía arruinar mi vida. En este punto, Jenny tiene aproximadamente 6 meses de embarazo. Toda la familia ahora se ha puesto en mi contra. Cada llamada telefónica, mensaje de texto y comida familiar gira en torno a la idea de que debo madurar y asumir la responsabilidad de este niño. Me estaba volviendo loco. Sentía que estaba en una pesadilla y que, sin importar lo que hiciera o dijera, nadie me tomaba en serio. Afortunadamente, la mayoría de mis amigos me apoyaban, pero incluso algunos empezaron a dudar. Por ejemplo, ¿estás seguro, hombre? Tal vez olvidaste algo. Mis padres finalmente me dieron un ultimátum, si no me hacía cargo y actuaba como padre, me desheredarían y me echarían de la familia. Pensé que estaban bromeando, pero no, hablaban completamente en serio. De hecho, me repudiaron después de que me negué a ceder. Eso dolió. Estaba enfadado, confundido y simplemente herido. Decidieron creerle a otra persona sobre mí, aunque fueron ellos quienes me criaron y se suponía que debían apoyarme. Mi propia familia me echó como si no existiera. Fue cruel. Después de que nació el bebé, las cosas se volvieron aún más extrañas.
Mi madre, actuando como una orgullosa abuela, estuvo presente en el hospital. No fue hasta después que descubrí que tenía que lidiar con algunos asuntos legales para que se realizara la prueba de paternidad, ya que Jenny seguía negándose a hacerlo. ¿Adivinen qué pasó cuando llegaron los resultados? No era mi hijo. No había posibilidad de que fuera el padre, y sentí al mismo tiempo alivio y rabia en cuanto tuve el documento en mis manos. Finalmente pensé. Verán la verdad, se darán cuenta de que estaban equivocados y todo volverá a la normalidad. Eso fue lo que pensé cuando envié los resultados a mis padres. En lugar de eso, comenzaron a bombardear mi teléfono con solicitudes de perdón, ofertas de dinero y disculpas, intentando arreglar las cosas. Mi padre incluso me envió varios cientos de dólares por correo. El problema es que me quedé con el dinero. Sí, lo acepté. Después de todo lo que me hicieron pasar, sentí que me lo debían. ¿Pero perdonarlos? No. Dejé claro que no volvería a exponerme a semejante traición. Si estaban dispuestos a desheredarme por algo así, entendí que no podía confiar en ellos. Aunque la mayoría de mis amigos me apoyaban, otros, junto con mi terapeuta, comenzaron a decir cosas como, tal vez deberías darles otra oportunidad. Después de todo, son tus padres. Sin embargo, ¿cómo puedes simplemente perdonar a alguien que estuvo dispuesto a descartarte tan fácilmente? ¿Cómo puedes confiar en alguien que cree una mentira sobre su propio hijo? En este momento, estoy atrapado entre la certeza de que no hice nada malo y la duda de si debería hacer un esfuerzo por reparar la relación con mi familia. No puedo deshacerme de la sensación de que me fallaron cuando más los necesitaba. Porque cada vez que lo pienso, recuerdo lo rápido que me traicionaron. Pensarías que las cosas se calmarían después de demostrar que no era el padre, ¿verdad? Pues no, mi vida tenía otras ideas. Si acaso, la situación continuó empeorando. Uno pensaría que todo terminaría después de que probara que no era el padre, pero desearía que hubiera sido así de fácil. Resulta que las personas hacen cualquier cosa para evitar aceptar responsabilidad si no quieren admitir que cometieron un error. Pensé, de acuerdo, ahora mis padres se darán cuenta de que estaban equivocados y tal vez las cosas puedan volver a la normalidad después de que los resultados de la prueba de paternidad demostraran que no era el padre. Sin embargo, en lugar de ofrecerme la tranquilidad que esperaba, las cosas se volvieron mucho más problemáticas. Para empezar, Jenny se volvió totalmente loca. Comenzó a circular rumores en la comunidad diciendo que había interferido con la prueba de alguna manera o que la había falsificado. Sí, leíste bien. Ella creía que de alguna manera había persuadido a todo un laboratorio para falsificar los resultados a mi favor. ¿Cómo podría hacer eso? No soy un genio que pueda manipular pruebas de ADN. Soy simplemente un tipo normal. Jenny, sin embargo, no escuchaba. Estaba decidida a pintarme como el antagonista en su historia. Iba por ahí diciendo que había engañado a todos para que creyeran que no era el padre y que estaba abandonando a ella y al niño. No importaba que no tuviera sentido. La gente comenzó a creerle. En los pueblos pequeños, los rumores viajan rápido, y pronto me veían como un idiota en la tienda de comestibles. Incluso algunas personas se me acercaron directamente y me preguntaron por qué no me estaba haciendo cargo de mi hijo. Me enfureció. Nadie parecía importarles que tenía los resultados de la prueba para demostrar que no era el padre. Me estaban culpando por algo con lo que no tenía nada que ver, mientras Jenny seguía actuando como la víctima. Nunca en mi vida me había sentido tan impotente. Ser traicionado por tu familia es una cosa, pero ¿qué pasa cuando todos en la comunidad creen que eres el villano? Eso es algo completamente distinto. Mis padres seguían intentando ser amables, pero era obvio que también estaban perdidos sobre cómo responder a la situación. Mi madre seguía llamándome y dejando largos mensajes de voz expresando su deseo de que la familia se reuniera. Quería barrer todo bajo la alfombra, como si nada hubiera pasado, y ni siquiera mencionaba lo que había sucedido. Incluso me invitó a cenar, como si de repente eso deshiciera todo el daño que habían causado. Fue insultante, además de incómodo. Creían que unas pocas cenas familiares y unas sonrisas forzadas harían que todo estuviera bien después de lo que me habían hecho. Era como si no entendieran cuánto habían roto mi confianza. Ni siquiera ofrecieron una disculpa o reconocieron la gravedad de sus errores. El peor momento fue cuando mi padre intentó sobornarme. Simplemente me envió un correo electrónico ofreciéndome comprarme un automóvil nuevo si regresaba a la familia. ¿De verdad creía que podía comprar mi perdón? Ni siquiera estaba seguro de cómo reaccionar, porque era tan desconectado de la realidad que me quedé mirando el correo electrónico durante un buen rato, tratando de decidir si era una broma cruel. Pero no, mi padre hablaba en serio. No respondí. No podía. ¿Cómo respondes a algo así correctamente? Reparar las cosas no era importante para ellos, simplemente era conveniente. Querían que volviera a sus vidas, y me di cuenta de lo poco que realmente entendían lo que habían hecho al pensar que lanzar dinero resolvería todo. Lo peor fue descubrir después que Jenny había comenzado a contactar a personas que conocía en un intento de involucrarlas en su drama. Incluso intentó persuadir a Samantha, mi exnovia, para que creyera que yo era una persona horrible que había abandonado a su hijo.
Después de años sin comunicarse, Sam de repente me envió un mensaje de texto diciendo, necesitamos hablar. Al principio no sabía de qué estaba hablando, pero cuando reveló que Jenny había estado intentando reavivar viejos dramas contactándola, casi pierdo la cabeza. Llamé a Jenny y le dije que se detuviera. No iba a permitir que involucrara a mis amigos y exparejas en su lío. Estaba harto de las mentiras y los juegos. Sin embargo, simplemente colgó después de reírse. Hablar con ella era como hablar con una pared, nada de lo que decía le llegaba porque estaba completamente inmersa en su mundo de fantasía. En ese momento, comencé a considerar seriamente contratar a un abogado. Aunque no quería llegar tan lejos, no tenía otra opción. Sentía que no tenía a nadie de mi lado, mientras Jenny estaba por ahí dañando mi reputación y mis padres apoyaban sus acciones. Sí, tenía el apoyo de mis amigos más cercanos, pero incluso ellos no entendían cuán grave se había vuelto todo. En algún momento, tuve que tomar una decisión. No podía seguir esperando el próximo rumor o acusación insana. Vivir en un estado de tensión constante me estaba consumiendo. Decidí cortar todos los lazos, no solo con Jenny, sino también con mis padres. No fue fácil, de hecho, fue terrible. Pero me di cuenta de que no podía permitirles seguir arrastrándome hacia abajo. Envié un correo electrónico largo a mis padres detallando mis sentimientos de traición, mi incapacidad para confiar en ellos y mi decisión de no seguir teniendo contacto. No endulcé nada. Fui honesto, diciéndoles que no estaba listo para perdonarlos y que no estaba seguro de si alguna vez lo estaría. Les aconsejé que comenzaran con una disculpa sincera y aceptaran la responsabilidad de sus acciones si querían tener alguna posibilidad de una relación futura conmigo. No más actuar como si nada estuviera mal. No más ignorar los problemas relacionados con Jenny. La bloqueé en todas las plataformas. Sus maquinaciones se habían vuelto demasiado para manejar, y no iba a permitir que continuara arrastrándome a su desorden. Incluso tuve que informar a su hermano Dave que ya no podría pasar tiempo con su familia. Dave siempre fue un buen amigo, así que fue difícil, pero tenía que priorizar mi propia salud mental. Tomé distancia hace unos meses y, para ser honesto, ha sido un alivio. Aunque ocasionalmente me siento mal o cuestiono mi decisión, sé que, en última instancia, tomé la decisión correcta. Aunque es difícil, hay momentos en los que simplemente tienes que alejarte. Es complicado y desordenado, sin duda, pero al menos ya no estoy esperando la próxima catástrofe que ocurra. Por fin puedo respirar. Pero, hombre, nunca hubiera creído si alguien me hubiera dicho hace un año que esto es donde terminaría. Supongo que así es la vida. Primera actualización. Ok, aquí es donde las cosas se ponen aún más extrañas. Creí que el caos terminaría si cortaba mi relación con Jenny y con mis padres. Pensé que, si los sacaba de mi vida, todo se calmaría y podría seguir adelante. Naturalmente, las cosas no son tan simples. Terminar con ellos fue solo el comienzo de un problema completamente nuevo. Unas semanas después de bloquear a Jenny y enviar el correo a mis padres, recibí un contacto inesperado de Mike, un viejo conocido de la secundaria. De repente, me preguntó cómo estaba, aunque no habíamos hablado en años. Al principio pensé que era algo casual, pero luego me informó que mis padres lo habían contactado. Mike y yo ni siquiera éramos tan cercanos, así que, ¿por qué mis padres habrían hablado con él? Eso era una señal de advertencia seria. Resulta que estaban tratando de persuadir a otros para que hablaran conmigo en su nombre. Estoy hablando de viejos conocidos, familiares lejanos e incluso personas que apenas conocía. Les estaban diciendo a todos que estaban preocupados por mí y que yo estaba en una mala situación. Parecía que intentaban pintarme como el inestable. Lo peor es que presentaban la situación como si yo tuviera que disculparme con ellos por interrumpir la relación. Mike no se lo creyó, me contactó porque sabía que algo no estaba bien. Pero esto iba más allá. En los días siguientes, comencé a recibir mensajes de una amplia variedad de personas, incluidos algunos que apenas conocía o con quienes no hablaba desde hacía años. Todo lo que decían era lo mismo: tus padres están muy preocupados por ti o deberías darles otra oportunidad. De alguna manera, lograron convencer a todos de que yo era el villano en esta historia, que había perdido la cabeza y que debía enmendarme. No podía creerlo. Mis padres estaban llevando a cabo una campaña de relaciones públicas a gran escala para pintarme como el culpable, mientras yo solo intentaba seguir adelante con mi vida. Parecía que estaba viviendo en una dimensión paralela extraña donde nada tenía sentido. Traté de evitar el drama tanto como fue posible, pero seguía regresando a mí. El colmo fue cuando mis padres contactaron a mi lugar de trabajo. Sí, escuchaste bien, mis padres llamaron a mi trabajo. Ni siquiera sé cómo obtuvieron el número, pero lograron encontrar el número de teléfono de mi jefe y llamaron a la oficina para decirle que yo no estaba bien. Fue tan vergonzoso. Un día, con una expresión seria en el rostro, mi jefe me llamó a su oficina y me preguntó cómo iban las cosas en casa. Al principio me quedé pasmado, no sabía qué decir. ¿Qué puedes responder cuando tu jefe te pregunta si tus padres creen que has perdido la cabeza? Afortunadamente, fue comprensivo cuando le conté todo el problema, aunque expresó su pesar por haber tenido que mencionarlo.
Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Mis propios padres ahora estaban intentando interferir en mi trabajo. Parecía que estaban decididos a arruinarlo todo para mí simplemente porque me negaba a ceder a sus demandas. No tuve más remedio que buscar una orden de restricción contra ellos. Consulté a un abogado y comencé el proceso. Aunque no quería llegar tan lejos, no me quedó otra opción. Estaban interfiriendo con mis amigos, mi carrera y mi salud mental. Incluso si significaba cortar oficialmente todos los lazos con ellos, tenía que protegerme. El proceso fue largo e intenso, lleno de papeleo y fechas en la corte. Fue estresante, pero también experimenté una extraña sensación de alivio. Sentí que finalmente estaba tomando el control de la situación. Ya no iba a permitir que controlaran cada aspecto de mi vida. No más permitirles controlar la narrativa. Naturalmente, el caos aumentó cuando se enteraron de la orden de restricción. Mi madre me envió un largo correo electrónico cargado de culpa, diciéndome cuánto le dolía que su propio hijo actuara de esa manera y que la familia siempre debía mantenerse unida. Decía que yo era la fuente de todo el sufrimiento y que estaba destruyendo a la familia. No caí en su juego. Era el manual clásico de manipulación, y yo no iba a morder el anzuelo. No respondí. La situación empeoró antes de mejorar. Ojalá pudiera decir que eso fue todo, pero no fue así. Un día, cuando regresé del trabajo, encontré mi auto vandalizado. La palabra mentiroso había sido rayada en un costado. No tenía evidencia de que fueran mis padres, pero sinceramente, ¿quién más podría haber sido? Aparte de unos pocos amigos cercanos, no había hablado con nadie sobre la orden de restricción. Las únicas personas con algún incentivo para hacer algo así eran ellos. Reporté el incidente a la policía, pero nunca se resolvió. Fue otro recordatorio de que, a veces, las personas que deberían amarte más pueden convertirse en tus peores enemigos, incluso cuando intentas hacer las cosas bien. Para estar seguro, comencé a estacionar mi auto en la casa de un amigo. No quería correr riesgos en caso de que intentaran algo similar otra vez. Incluso instalé cámaras de seguridad alrededor de mi departamento. Sentía que estaba constantemente en alerta, esperando que algo más sucediera. Pero, con el tiempo, las cosas comenzaron a calmarse. Después de que se otorgó la orden de restricción, mis padres tenían prohibido contactarme o presentarse en mi casa o en mi lugar de trabajo. Fue un gran alivio. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, pude respirar. Incluso meses después, todavía estaba encontrando mi equilibrio. Tuve que explicar toda la situación a mis amigos y compañeros de trabajo, asegurarme de que entendieran la verdad. Esto requirió mucho trabajo para reparar los daños. Aunque algunos dudaron, la mayoría me apoyó. ¿De verdad crees que tus padres llegarían tan lejos?, me preguntaron algunos. Lo entiendo, es difícil de aceptar. Pero cuando has pasado por algo así, comprendes hasta dónde pueden llegar algunas personas cuando sienten que están perdiendo el control. Al reflexionar, nunca pensé que las cosas llegarían a ser tan terribles. Es asombroso cómo una familia puede volverse en tu contra tan fácilmente si no sigue sus reglas. Todo esto me enseñó una lección vital: no puedes permitir que nadie, ni siquiera tu familia, dicte cómo vivir tu vida. Aunque duela, a veces hay que tomar la difícil decisión de alejarse. No sé qué depara el futuro para mí y mis padres. Tal vez algún día entren en razón y realmente se disculpen, o tal vez no. En cualquier caso, estoy decidido a no permitir que gobiernen mi vida. No voy a mirar atrás. Tengo mi propio camino que seguir. Segunda actualización. Las cosas empezaron a cambiar. Pensé que finalmente todo se calmaría una vez que obtuve la orden de restricción y comencé a tratar de reconstruir mi vida. Pero, inesperadamente, la vida tenía otros planes. Mis padres encontraron una nueva manera de jugar conmigo, justo cuando empezaba a sentir que podía respirar de nuevo. Esta vez no se trataba de un contacto directo, ni de correos electrónicos ni de dañar mi auto. No, esto fue algo completamente distinto. Un día estaba en casa, sin hacer nada en particular, cuando recibí una carta por correo. Al principio no parecía algo extraño. Pero esta carta venía de un abogado. Inicialmente asumí que estaba relacionada con la orden de restricción, tal vez algo de papeleo de último momento. Sin embargo, no fue así. Era una demanda. Mis propios padres me estaban demandando por daños emocionales. No podía creer lo que estaba leyendo. Argumentaban que mi decisión de cortar contacto con ellos había causado un sufrimiento emocional significativo, y que tenían derecho a una compensación. Llegaron a afirmar que los había aislado del resto de la familia, lo cual era absurdo porque fueron ellos quienes me aislaron, no al revés. Me quedé sentado allí, mirando la carta durante varios minutos, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Quién hace algo así? ¿Quién demanda a su propio hijo porque está molesto por haber sido apartado de su vida? Me sentía dividido entre el miedo y la risa por lo ridículo de la situación. Esto ya no era un simple drama familiar, ahora era algo legal, y las cosas iban a ponerse muy feas. Inmediatamente llamé a mi abogado. Esto era demasiado para manejarlo solo. Ella quedó tan sorprendida como yo.
Había lidiado con muchos casos familiares desagradables, pero una demanda de unos padres contra su propio hijo por daños emocionales era algo nuevo incluso para ella. Discutimos los detalles de la demanda, y aunque la mayoría de las afirmaciones eran obviamente falsas, acordamos que no podíamos ignorarla. Ellos estaban siendo serios, y yo necesitaba defenderme. Las semanas siguientes estuvieron llenas de estrés, llamadas telefónicas y reuniones. Tuve que recopilar pruebas, incluyendo los resultados de la prueba de paternidad, la orden de restricción y registros de todo el acoso que había sufrido. No podía creer que mi vida hubiera llegado a este punto, pero sabía que no podía permitirme perder. Mientras preparábamos el caso, mis padres no se limitaron al juicio. Fueron más allá, intentando cambiar la narrativa y poner a otros familiares en mi contra. Comenzaron a contactar a tíos, tías y primos a los que no había visto en años. Me empezaron a llegar mensajes diciendo cosas como, ¿por qué no puedes hacer las paces con tus padres? O estás siendo egoísta. Parecía que habían convencido a muchos de que yo era el villano en esta situación. Me enfurecía toda esta manipulación. ¿Cómo se supone que explicas a alguien que tus propios padres te están demandando por daños emocionales? ¿Cómo puedes convencer a alguien que solo escucha una versión distorsionada de los hechos? Eventualmente, tuve que cortar lazos con aún más personas. Dejé de seguir a familiares en redes sociales, bloqueé a quienes insistían en atacarme y corté cualquier conexión con ese lado de mi vida. No porque no me importaran, sino porque simplemente ya no podía seguir defendiéndome ante personas que se negaban a ver el panorama completo. Era agotador, y ya había tenido suficiente. El día del juicio llegó, y fui con mi abogada listo para enfrentar lo que viniera. Y vaya que fue un espectáculo. Mis padres llegaron con una historia bien ensayada sobre cómo siempre me habían apoyado, cómo intentaron ayudarme en mis momentos difíciles, y cómo yo los había abandonado sin motivo. Era increíble cómo se presentaron como las víctimas en todo esto. Pero mi abogada no se dejó engañar. Desmontó sus argumentos uno por uno, presentando al juez todas las pruebas de su acoso, incluyendo los registros de la prueba de paternidad, la orden de restricción y los mensajes que habían enviado. Al final, quedó claro que su historia no tenía sustento. El juez falló a mi favor. La demanda fue desestimada, y además, mis padres fueron obligados a pagar los costos legales. Aunque técnicamente gané, no se sintió como una victoria. Había pasado meses lidiando con esta pesadilla, y aunque el juicio había terminado, el daño ya estaba hecho. Después del caso, mis padres intentaron un último esfuerzo para reconciliarse. Me escribieron una carta larga y emotiva en la que pedían perdón por todo, decían que querían arreglar las cosas y que no soportaban la idea de perderme. Pero para ser honesto, no respondí. Era la misma manipulación disfrazada de arrepentimiento. Ya había tomado la decisión de no regresar. Después del juicio, finalmente sentí que podía empezar a reconstruir mi vida, aunque el camino no fue fácil. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba constantemente preocupado por el próximo desastre. Aunque las cicatrices emocionales seguían ahí, comencé a enfocarme en lo que realmente importaba, mi propia sanidad mental y mi futuro. Ignoré la carta de mis padres. Sabía que responder solo abriría la puerta a más manipulación. Ya había soportado demasiado, y no estaba dispuesto a permitir que volvieran a tener control sobre mí. Esa fue una decisión difícil. A pesar de todo lo que hicieron, seguían siendo mis padres, y no es fácil cortar lazos con tu familia, pero era necesario. Sabía que, por mi propio bienestar, debía priorizarme. Empecé a tomar medidas para estabilizar mi vida. Volví a enfocarme en mi trabajo, incluso asumí proyectos más ambiciosos que antes había dejado de lado por el estrés constante. Esto me dio una sensación de logro y control que hacía tiempo no experimentaba. También busqué apoyo en terapia. Hablar con alguien imparcial me ayudó a procesar la traición y la ira que había acumulado durante meses. Poco a poco, comencé a ver las cosas con más claridad. Aprendí que, aunque no podía cambiar el comportamiento de mis padres, sí podía controlar cómo respondía a ello. Esa realización fue liberadora. Cambié mis rutinas diarias. Empecé a salir más con amigos y a reconectar con personas que realmente me apoyaban. Incluso retomé viejos pasatiempos que había dejado atrás, como la lectura y cocinar. Esas pequeñas cosas me ayudaron a sentirme más como yo mismo. En cuanto a mis padres, aunque no intentaron contactarme directamente después del juicio, escuché de algunos familiares que seguían hablando de mí. Intentaban justificar sus acciones y contaban versiones distorsionadas de los hechos para ganarse la simpatía de otros. Al principio, esto me enfurecía, pero eventualmente aprendí a ignorarlo. No podía controlar lo que decían los demás, pero sí podía controlar cómo afectaba eso mi vida. Lo más difícil fue lidiar con los sentimientos de culpa. A veces me preguntaba si había hecho lo correcto al cortar lazos. Me preguntaba si podría haber manejado las cosas de manera diferente. Pero cada vez que esos pensamientos surgían, recordaba todo lo que había pasado. Recordaba las mentiras, la manipulación, el juicio, y sabía que había tomado la mejor decisión para mí. Eventualmente, encontré algo de paz. Mi vida se estabilizó, y comencé a ver un futuro más claro y brillante. No fue un proceso rápido ni fácil, pero
pero finalmente sentí que estaba avanzando. Dejé de vivir en función de lo que mi familia esperaba de mí y comencé a construir una vida basada en lo que yo quería. A pesar de haber cortado lazos con mis padres, todavía enfrentaba situaciones inesperadas que traían a colación los recuerdos de lo sucedido. A veces, un encuentro fortuito con un conocido, un mensaje inesperado de un familiar lejano o incluso algo tan simple como una foto en redes sociales podía desencadenar una avalancha de emociones. Por ejemplo, un día me crucé con una antigua amiga de la familia en el supermercado. Al principio, la conversación fue casual, hablando de cosas mundanas como el clima y la vida cotidiana. Pero luego surgió la inevitable pregunta: ¿cómo están tus padres? Sentí un nudo en el estómago. En lugar de entrar en detalles, simplemente respondí que no estábamos en contacto y desvié la conversación hacia otro tema. Fue incómodo, pero necesario. No quería abrir viejas heridas ni justificarme ante alguien que realmente no entendía la situación. También aprendí a lidiar con las ocasiones en que alguien intentaba reconciliarnos. Hubo familiares bien intencionados que se acercaron a mí con mensajes como: ellos te extrañan, deberías hablar con ellos, o la familia es lo más importante, deberías reconsiderarlo. Aunque sabía que estas personas probablemente tenían buenas intenciones, sus palabras me resultaban frustrantes. No comprendían el daño que mis padres me habían causado ni el esfuerzo que había requerido proteger mi salud mental. En lugar de enojarme, aprendí a establecer límites claros. Explicaba que valoraba su preocupación, pero que mi decisión de mantenerme distante era definitiva. Con el tiempo, las intrusiones disminuyeron. Los familiares y conocidos comenzaron a aceptar mi postura, y el número de mensajes y comentarios relacionados con mis padres se redujo significativamente. Esto me dio una sensación de alivio y validación. Era una señal de que estaba logrando establecer las fronteras que tanto necesitaba. Hubo también momentos en los que me enfrenté a sentimientos contradictorios. En algunas fechas importantes, como cumpleaños o celebraciones, me encontraba reflexionando sobre cómo eran las cosas antes de que todo se desmoronara. Me preguntaba si algún día sería posible una reconciliación genuina, pero rápidamente recordaba que eso solo sería posible si mis padres reconocieran sus errores y mostraran un esfuerzo sincero por cambiar. Hasta ese momento, sabía que debía priorizar mi bienestar. En retrospectiva, aprendí mucho de esta experiencia. Me di cuenta de que el amor familiar no debería ser incondicional si implica tolerar abuso, manipulación o falta de respeto. Comprendí que está bien priorizar mi salud mental, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles como cortar lazos con personas tóxicas, sin importar quiénes sean. Hoy en día, sigo avanzando en mi camino. No es perfecto, y todavía hay días difíciles, pero estoy orgulloso de haber elegido a favor de mi bienestar. Finalmente, estoy en un lugar donde puedo respirar y vivir sin el peso constante de la manipulación y el conflicto. Con el tiempo, comencé a reconstruir mi vida de una manera que reflejara lo que realmente necesitaba y quería para mi futuro. Establecí una rutina diaria que me ayudaba a mantenerme enfocado y a evitar recaer en viejas emociones negativas. Algunas actividades eran simples, como salir a caminar, leer libros que siempre quise terminar, y aprender cosas nuevas, como cocinar platos más elaborados. Estos pequeños cambios me daban una sensación de logro y normalidad que había perdido durante el caos. En el ámbito social, reconectar con viejos amigos y fortalecer las relaciones existentes fue una prioridad. Estas personas habían sido un sistema de apoyo invaluable, y pasar tiempo con ellas me ayudaba a recordar que no estaba solo. A través de conversaciones honestas y momentos de diversión, fui capaz de redefinir mi círculo cercano con personas que realmente se preocupaban por mí y entendían mis límites. También me enfoqué en mi carrera. Después de todo lo ocurrido, dedicarme plenamente a mi trabajo fue como una terapia. Me sumergí en proyectos que me apasionaban y encontré satisfacción en lograr metas que antes sentía imposibles. Conseguí ascensos y reconocimiento, lo que reforzó mi confianza y me recordó que era capaz de lograr grandes cosas sin la carga emocional de mis padres. Sin embargo, no todo era fácil. Hubo días en los que sentía un vacío, especialmente en fechas significativas como aniversarios o las fiestas de fin de año. Estos momentos eran difíciles porque, a pesar de todo, seguía siendo un ser humano que extrañaba la idea de una familia unida, incluso si esa idea no correspondía a la realidad. En esos días, me permitía sentir esas emociones sin juzgarme. Aceptar que era normal sentir dolor fue un paso importante para sanar. La terapia siguió siendo una parte fundamental de mi proceso. Mi terapeuta me ayudó a desarrollar estrategias para manejar los pensamientos intrusivos y los recuerdos dolorosos. También me enseñó a reconocer que mi decisión de cortar lazos no era egoísta, sino una forma de protegerme. Gracias a este apoyo, pude trabajar en mi autoestima y en la confianza que tanto había perdido. Con el paso de los años, empecé a notar un cambio en cómo me sentía acerca de mi pasado. Lo que antes era un dolor punzante ahora era más como una cicatriz, aún estaba allí, pero ya no definía mi presente. Encontré fuerzas en la idea de que mi historia no era un fracaso, sino un testimonio de resiliencia y autodescubrimiento. Hoy, miro hacia el futuro con optimismo. Si bien no sé si alguna vez volveré a tener contacto con mis padres, estoy en paz con mi decisión. Estoy construyendo una vida en la que mi felicidad y bienestar son prioritarios, rodeado de personas que respetan y valoran quién soy.
Con el tiempo, aprender a establecer límites se volvió fundamental para todas mis relaciones. Ahora soy más consciente de mis necesidades emocionales y no permito que nadie las ignore o minimice. Si alguien en mi vida muestra señales de manipulación o toxicidad, me doy el espacio para reflexionar y decidir si esa relación vale la pena. He aprendido que está bien priorizar mi bienestar, incluso si eso significa alejarme de ciertas personas. Los recuerdos del pasado todavía aparecen de vez en cuando, especialmente cuando algo en mi entorno me los detona. Un lugar, una canción o incluso una frase pueden llevarme de regreso a esos días llenos de angustia. Pero en lugar de evitar esos recuerdos, ahora los enfrento con una actitud diferente. Los veo como pruebas de todo lo que he superado, y aunque siguen siendo dolorosos, también me recuerdan mi fortaleza. Por ejemplo, las reuniones familiares solían ser un disparador importante para mí. Siempre me preguntaba si había tomado la decisión correcta al cortar lazos. Pero con el tiempo, me di cuenta de que esas dudas eran naturales. Había sido condicionado durante años para creer que la familia siempre debía permanecer unida, sin importar lo dañina que pudiera ser. Ahora entiendo que esa narrativa no se aplica a todas las situaciones, y que alejarme fue un acto de amor propio. La idea de reconciliación con mis padres también cruzó por mi mente en múltiples ocasiones. Pensé en qué sucedería si un día se acercaran con un verdadero arrepentimiento y un deseo genuino de cambiar. Pero me di cuenta de que no podía vivir esperando ese momento. Mi vida tenía que avanzar sin depender de su aceptación o disculpas. Si alguna vez llegara ese día, lo evaluaría en su momento, pero por ahora, mi enfoque está en construir una vida plena y saludable por mi cuenta. Además, me di cuenta de que no tenía que cargar con todo el peso de la situación. Compartir mi experiencia con amigos cercanos y en terapia me permitió soltar una parte del dolor. A través de estas conversaciones, aprendí a ser más compasivo conmigo mismo. En lugar de culparme por las decisiones difíciles que tomé, comencé a reconocer que eran necesarias para mi supervivencia emocional. Hoy en día, mi vida está lejos de ser perfecta, pero también está lejos de ser el caos que una vez fue. Me he dado permiso para disfrutar las cosas simples, una tarde tranquila leyendo, una caminata al aire libre o una conversación profunda con un amigo. Estos momentos me recuerdan que la felicidad no siempre viene en grandes gestos, sino en los pequeños detalles que construyen nuestra vida diaria. Aunque la paz que he construido es frágil a veces, he aprendido a fortalecerla a través de estrategias conscientes. Por ejemplo, cuando un familiar bien intencionado, pero ignorante de la situación, intenta convencerme de reconciliarme con mis padres, en lugar de reaccionar con enojo, mantengo la calma. Explico, si es necesario, que mi decisión no fue impulsiva ni basada en un conflicto pasajero, sino en un patrón continuo de daño emocional. Si la persona insiste, simplemente pongo un límite firme y cambio de tema. No necesito justificarme continuamente. Conocer gente nueva también ha sido un desafío interesante. En ocasiones, me siento tentado a omitir partes de mi historia, por temor a ser juzgado o malinterpretado. Pero cada vez más, me doy cuenta de que compartir mi experiencia no solo me libera, sino que también ayuda a otros que puedan estar enfrentando situaciones similares. Claro, no lo cuento a todo el mundo, pero en relaciones significativas, ser honesto sobre mi pasado se ha convertido en una prueba de confianza y conexión genuina. También me he apoyado en actividades que me permiten crecer como persona. Me inscribí en clases de yoga y meditación, que me han enseñado a encontrar equilibrio en momentos de ansiedad. La lectura de libros sobre límites emocionales y relaciones familiares saludables me ha proporcionado herramientas prácticas para navegar situaciones difíciles. Además, la terapia sigue siendo una parte clave de mi vida. Mi terapeuta me recuerda constantemente que no necesito cargar con el peso de cambiar a los demás, solo puedo controlar cómo respondo. En cuanto a mis padres, sus intentos de reconectarse han disminuido con el tiempo. Creo que finalmente han entendido que sus tácticas de manipulación ya no funcionan conmigo. Sin embargo, sigo atento, sabiendo que podrían intentar algo inesperado. Por eso, mantengo mis límites claros y me aseguro de que las personas cercanas a mí sepan cómo apoyar mis decisiones. Aunque hay momentos en los que extraño tener una relación familiar normal, he aprendido a encontrar consuelo en mi círculo elegido, amigos que se han convertido en familia y compañeros que me valoran por quien soy, no por mis vínculos biológicos. Este grupo de apoyo ha sido invaluable, y estoy profundamente agradecido por ellos. Al reflexionar sobre todo lo que he pasado, me siento orgulloso de la persona que estoy llegando a ser. No solo sobreviví a una situación que me consumía, sino que ahora estoy prosperando. Mi historia no es perfecta, pero es mía, y cada paso que doy hacia adelante es un recordatorio de mi resiliencia. A lo largo de las festividades familiares, que solían ser especialmente desafiantes, he encontrado formas de mantener mi paz y proteger mis límites. Las festividades pueden ser un recordatorio doloroso de lo que falta, pero también he aprendido a redefinirlas. Por ejemplo, organizo pequeñas reuniones con amigos cercanos, a quienes considero mi familia elegida. Estas celebraciones no tienen las mismas tradiciones que crecí experimentando, pero tienen algo más valioso: un ambiente de amor, respeto y apoyo genuino. Cuando alguien pregunta por mi familia durante estas reuniones, respondo con sinceridad, pero mantengo el enfoque en lo positivo. Digo algo como, no tengo contacto con ellos por razones personales,
Pero estoy agradecido por estar rodeado de personas que realmente me apoyan. Esto generalmente es suficiente para evitar más preguntas y mantener la fe. Por otro lado, todavía hay momentos en los que las emociones surgen inesperadamente. Un anuncio de compromiso, un nacimiento o incluso una conversación casual sobre padres pueden hacer que me detenga y reflexione sobre lo que he perdido. Sin embargo, en lugar de hundirme en la tristeza, me permito sentir las emociones y luego las libero. Escribir en un diario o hablar con alguien en quien confío me ayuda a procesarlas sin quedarme atrapado en el pasado. La reconstrucción de la confianza en las relaciones ha sido un viaje lento pero gratificante. Inicialmente, me costaba abrirme por miedo a ser herido nuevamente. Pero con el tiempo, he aprendido a confiar en las personas que han demostrado consistencia y bondad. Por ejemplo, si alguien respeta mis límites y se preocupa por mi bienestar sin condiciones, esto fortalece mi confianza en ellos. A la inversa, también he aprendido a identificar señales de advertencia en personas que no respetan esos límites o intentan manipular. Quizás lo más importante que he aprendido es que la familia no siempre está definida por lazos de sangre, sino por las personas que te apoyan incondicionalmente. Esto ha transformado mi perspectiva y me ha permitido construir relaciones más saludables y significativas. Si hay algo que me consuela profundamente, es saber que tengo el control de cómo elijo vivir mi vida. Ya no estoy atrapado en un ciclo de culpa, manipulación o expectativas imposibles. Estoy avanzando con un sentido renovado de propósito y libertad. Espero que les haya gustado la historia, dale like si llegaste hasta aquí y no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Hasta la próxima.